El próximo 28 de mayo todos los leperos tenemos una cita con las urnas. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Gómez, candidato por Ciudadanos. Buenas tardes, Juan Carlos, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias a vosotros y a ti en particular por esta iniciativa que me parece fantástica, que lleves a los jóvenes pues conocer más profundamente nuestro municipio y las propuestas que podamos hacer los distintos grupos municipales. Me parece una idea fantástica y te felicito por ello. Muchas gracias. Pues mira, en primer lugar me gustaría que contaras brevemente tu trayectoria académica, profesional y política. Bueno, pues voy a resumir brevemente, pero yo estudié en el colegio primero Alonso Barba hasta cuarto de GB, después 4 años en Gloria Castañeda, que cuando se construyó el colegio de Castañeda en 1980. A partir de ahí ya cursé bachiller y finalmente en la Universidad de Huelva, todavía era la Universidad de Sevilla, era la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, cuando de modo incipiente había las movilizaciones universitarias en Huelva. Ahí me cogió a mí. Yo soy la tercera promoción de Derecho de Huelva y bueno, estudié Derecho, he hecho un curso de doctorado de Derecho Civil, me especialicé un poco en urbanismo, hice el primer curso de urbanismo en Cajasol, en Sevilla, en el año 93, cuando el urbanismo comenzaba un poquito a moverse y había ciertas inquietudes. Y bueno, pues me he seguido formando en distintas áreas, desde violencia de género, derecho penal, derecho civil y administrativo especialmente. Y bueno, pues he intentado formarme y naturalmente la abogacía requiere una formación continua, como toda la vida, no solo la abogacía en general. Y de modo resumido, pues ese es mi periplo académico, ¿no? Es decir que... ¿Y en la política empieza con cuántos años? Política, yo creo que cualquier persona de derecho tiene una vis política. Tú eres el ejemplo claro de ello. Y creo que, bueno, yo siempre esa vis la tuve, pero yo nunca me he dedicado a la política. Yo terminé con 22 añitos la carrera y ya hacía la pasantía en verano. Lo llevo a colación de esto, ¿no? Hacía la pasantía en verano. Eso es la pasantía que hoy no se lleva, la pasantía es, evidentemente, el formarse de modo gratuito, en un despacho de abogados. Y bueno, pues ahí en el 92 yo saqué mi carrera, empecé a ejercer. Mi despacho lo monté en el 93, mayo del 93, al poco tiempo, unos meses escasos después de colegiarme. Y finalmente, bueno, pues lo de la política ha surgido hace 4 años. 4 años cuando desde Ciudadanos ¿no? ven que mi perfil puede corresponder mucho con lo que ellos patrocinan, promocionan o esperan de un político. Y yo siempre me interesó en la política, evidentemente muchísimo. Creo que quien diga que no se interesa por la política, creo que no es consciente de que de la importancia de la política. Yo siempre digo lo mismo, y cuando aquellas personas dicen es que la política no me interesa, lo digo a los jóvenes, en este caso, si va mucho, todo amigo lo escuchará, digo, bueno, cuando tú ves la calle sucia, cuando tú ves las papeleras, cuando tú no ves donde no tiene espacios de ocio, ¿quién tiene que habilitar esas cosas? Un ayuntamiento. Eso es política, te interesa la política. Y a mí día a día, ¿no? Esa política la tengo. Y en 2019, poco tiempo antes de las elecciones municipales, me lo propusieron, y después de pensarlo mucho, porque no es fácil compatibilizar el ejercicio de la abogacía con la política, cuando quiero dejar claro que en la oposición yo soy un concejal que represento a Ciudadanos y que no vivo de ello, porque solo percibimos una dieta por asistencia plena. Por tanto, hay personas que creen que todo el que trabaja de concejal está percibiendo unos grandes emolumentos, pero no es el caso, ni salario, no es el caso. Entonces es muy difícil. Pero bueno, en ese fue una propuesta de un compañero, di el paso y aquí me encuentro. Y ahora, pues nuevamente, de modo, yo quiero decir a veces un poco irresponsable, pero esa vocación que uno no puede evitar y pues bueno, la quiere corresponder con su ciudadanía, el hecho de que haya en su día pues depositado la confianza en mí, y quiero repetir esta posibilidad porque creo que en aquella ocasión muchos leperos, muchos vecinos de Lepe, no solo leperos, sino conocían mi propuesta, claro, o esta alternativa que tenían de votar a Ciudadanos en Lepe. Creo que le hemos dado visibilidad a este tiempo a pesar del COVID. 2 años de COVID nos ha privado una actividad política más profunda. A pesar de eso, y ya me adentro un poco, si me perdonas, Alejandro, nosotros hemos propuesto durante estos 4 años, hemos presentado mociones, unas 20 mociones, 20 mociones son muchas mociones en una legislatura con un COVID y una dana y circunstancias adversas importantes. 20 mociones de todo tipo, si quiere ya lo iremos desgranando, pero que al final se va a corresponder un poco con mi programa, porque ha sido un trabajo arduo. Y cuando digo 20 mociones, pongo un ejemplo. Yo que sé, el Partido Socialista, que tiene 7 concejales,
habrá presentado 4, 5, 6, no lo sé, y en 2 o 3 legislaturas, pues similar a lo que yo he presentado en una, y con un COVID de por medio. Es decir, quiero con ello poner de relieve que hemos intentado trabajar profundamente con propuestas constructivas de toda índole, ¿no? Y ya si quieres profundizamos en alguna de ellas, como tú prefieras, o... Sí, porque tú ahora mismo el pueblo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Si yo lo viese bien, no me presentaría. Yo creo que tengo que presentar una alternativa porque no lo veo bien. Yo creo que el EPE se ha estancado y esa es la impresión que tiene cualquier persona que viene al EPE. No sé, el otro día, el EPE actual, creo, el periódico este del EPE, había un chico de, no sé, Sí. estaba en un pueblo de Cáceres o algo así, y lleva 16 años fuera y refería que él cuando vuelve ve igual al EPE. Y el EPE no debería ser igual. Cuando nuestros políticos dirigentes municipales, nuestro alcalde, se van a la gloria en decir constantemente que es el gran pueblo de la provincia, que lo es, pero lo debe hacer, pero no se pone de manifiesto cuando te van. Y después lo que me preocupa enormemente es, yo tengo, porque antes hemos hablado de la vida académica, pero no de mi vida personal, que estoy casado y con 2 niñas, que son universitarias ambas, bueno, una ya terminó la universidad, y me preocupa mucho que no quieran volver al EPE. Me preocupa que no vean el EPE un referente o una ciudad donde visibilice su posibilidad de futuro. Que diga, yo quiero estar en el EPE, viendo el EPE, con un EPE distinto, con un EPE no estancado, en el que ofrezca pues multitud Porque de potencial tenemos, ¿no? Eso potencial. lo ves Tenemos, claro. yo creo que es un pueblo, una ciudad con un potencial enorme. En todos los aspectos, porque el hecho de que dispongamos de, o contemos con distintas, llamémoslos pedanías, ¿no? Como por ejemplo tenemos la Antilla. La Sí. Antilla es la gran, para mí, la gran olvidada, aunque se ha puesto mucho hincapié en Isla Antilla, y sí ha servido sin duda Isla Antilla como, bueno, pues como una bandera para el turismo y para que se nos conozca también fuera más, pero después hay determinadas zonas como la Antilla que están absolutamente olvidadas. Y muchos leperos ven a la Antilla como la posibilidad de volver, y cuando vuelven a la Antilla, no vuelven a Lepe Capital, Sí, como sí. digo yo. Digo, Es tenemos curioso. varios. Lepe Capital, después tú vuelves, te jubilas y la mayoría vuelve a la Antilla. Sin embargo, no ese potencial de la Antilla, unirlo a Lepe, creo que ha sido un gran error. Ese sí ha sido un gran error político. Y me voy a extender un poquito nada más el termo urbanístico, ¿no? En su día el PGO se aprobó, bueno, cuando yo empezaba precisamente a hacer esos cursos de urbanismo, el primero que he referido, pues se elaboró el PGO, el Plan General de Ordenación Urbana. Ese es donde te dice tú, oye, ¿dónde quiero crecer, Lepe? Para el norte, para el sur, para el este, el oeste. Eso es política, ¿eh? Y la gente ciudadana, oye, ¿dónde prefieres? Yo siempre pensé que el EPE debería haber crecido hasta, y mucha gente, hacia la Antilla. Por razones que desconocemos, creció más hacia el norte o a otras zonas que eran más propias del sector agrario, ¿no? Dedicada a la Claro. agricultura, ¿no? Y eso creo que nos ha penalizado, porque el EPE hubiera podido avanzar muchísimo más, se podía haber visibilizado, porque yo creo que lo que hay que hacer una ciudad no solo más saludable, sino una ciudad que es una queja, que dice, ¿cómo ves el EPE? Pues la gente Claro. la ve sucia, la gente la ve sucia. Por desgracia tengo que decir esto, ¿eh? Y en gran medida tiene razón. Yo lo sufro, padezco como cualquier lepero. Yo vivo en Lepe desde siempre. Que mucha gente por mi acento diga, pero tú eres de Lepe. Sí, 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 soy de Lepe. A todos tú lo barrio con Ramiro, y que hable de este modo, bueno, pues no me pregunten por qué, pero hablo así. No tengo acento acusado lepero, pero lo soy. Y a mí me preocupa mucho la limpieza. Y es más, ahora se ha aprobado, o se ha contratado, se ha licitado. Sí, me comentó Juanma que habían aumentado la semana pasada en 2 millones de euros la cuantía que se destina a limpieza, siendo un total de 3. No sé si me dijo que esta semana pasada, o hace 2, hace muy poco. Correcto, Había correcto. aumentado. Ha sido, pues, pero al final se lo queda FCC, se lo ha adjudicado, se lo queda en un término coloquial, se lo ha adjudicado FCC, Fomento de Contrata, que es la misma empresa que tenía antes la limpieza. Y yo, como digo, por activa y por pasiva, pues no ha dejado buena huella en cuanto a la limpieza en Lepe. Entonces, dudo mucho de su eficacia. Pero muchas veces no de la propia empresa, creo que es de la dejación del propio dirigente, que tiene que estar muy encima. Yo creo que se ha hecho un pliego de condiciones administrativas y un planteamiento para que Lepe esté más limpia, y lo he reconocido, pero después hay que ejecutarlo. Después, yo creo que el gran problema del EP no es solo proponer, es realizar, ¿no? Y creo Sí, que a mí me comentaban desde los negocios, por ejemplo, de los polígonos, que veían que no se limpiaba con profundidad, con manguera, los polígonos, y que estaban los polígonos sucios. Claro, era de lo que se quejaban. No así las calles, porque yo las calles personalmente cuando estoy no las veo tampoco tan sucias, pero sí que es verdad que los polígonos, hay muchos negocios de
de fruta, de alimentos que deben de estar más limpios, ¿no? No podemos estar con polígonos sucios. Tampoco quiero decir que sea un extrapolero Lepe, ¿eh? No sé, me equivoco cuando digo más limpia. Hombre, hay zonas de Lepe que, aparte del incivismo, que hay que reconocer que hay mucho incívico, que eso es un gran problema general. Y entonces, yo ahí lo destaco, pero es verdad que la limpieza, además lo dije, mira, cuando se adjudicó este contrato, preveía 1000 horas de refuerzo de limpieza, y se notó en todas las zonas. Si tú solo te paseas por el centro del EPE, posiblemente no apreciarás esa, no sé, ya digo, no es un estercolero, gracias a Dios no llegamos a ese nivel, pero sí que se podría mejorar ostensiblemente. Y creo que este contrato, esta licitación, debería ser un punto de inflexión, pero no lo estoy viendo, ya te puedo asegurar. Y si quieres, no te puedo presentar una foto, pero de mi calle, saliendo de mi puerta a la calle, y es curioso, pero no es la limpieza que yo deseo para el pueblo. Pero para mí eso no es lo menor, es importantísimo, pero hay muchas más cosas que se pueden mejorar. Porque, por ejemplo, en cuanto al turismo, que has hablado antes de la Antilla es el motor, ¿no?, turístico del pueblo. ¿Qué enfoque le darías tú desde el ayuntamiento que se podría mejorar? Bueno, mira, yo siempre he dicho a Alejandro que propuse la primera vez, también lo propongo ahora, que crear una concejalía de la Antilla. Actualmente hay un concejal delegado, ¿vale?, de mantenimiento, etc. Yo creo que tiene que haber una tenencia de alcaldía y que pusiera mucho más ahínco. Es verdad, hay muchas zonas de la Antilla que son, no voy a decir tercermundistas, pero algunos dicen que tiene su encanto. Es como cuando tú accedes no sé si tú la Antilla en Vera del Mar, por ejemplo, donde yo también resido, pues tienes que bajar a la playa sorteando los coches porque están aparcados y no es acerado. Eso es así, es tal. Hoy escuchaba tema esencial de la Antilla, el suministro de agua, por ejemplo. Ya solo deambular por la Antilla, en muchos sitios no puedes. Tienes que ir sorteando los coches, no tiene acerado, con toda la complejidad que ello supone y el peligro y el riesgo para las personas. Pero es que después, por ejemplo, el tema del suministro de agua, hoy se está quejando en redes sociales, que es una queja habitual, que personas que viven en un segundo o tercero no le llega la presión del agua. ¿Por qué no llega la presión del agua? Todos los años se baja la presión del agua hasta junio. Desde septiembre hasta junio no se baja. No se puede residir, las personas tienen mucho complejo. Situación, ¿sabe por qué ocurre eso? El argumento es que las canalizaciones y demás son muy antiguas, entonces hay muchas filtraciones y se pierde mucha agua. Y es cierto, yo se lo compro, pero nadie ha hecho ninguna propuesta en 50, 60 años de comenzar a realizar obras de saneamiento adecuadas conforme al año 2023. Porque eso yo pienso que tendrá una inversión muy grande, pero hombre, poco a poco se deberá de ir haciendo. Si no ponemos ninguna medida, aunque sea a largo plazo, esto va a seguir así, ¿no? Efectivamente, yo no propongo que se haga un día para otro, digo que hay que comenzar, pero ¿cuándo va a comenzar? Es que claro, llevan 20 años de legislatura, ni uno, ni dos, ni tres. Esto que estoy diciendo es una demanda histórica. Yo creo que usa mucho el término histórico para aquellos eventos. Pues hay muchas demandas históricas de los ciudadanos que no se han cumplido. Y yo te invito a ti, a los que nos escuchan, que rescaten el programa de 2019 del PP y verán la cantidad de incumplimientos que hay. Había 120 propuestas o 130, de las cuales se repiten insistentemente un año tras otro o elecciones tras otra y no se ejecutan. Yo quiero que empiecen. Sí, yo le comenté, no el 2019 que no fui capaz de encontrar muchas propuestas, en el 2015 que teníamos una gran biblioteca pública, que claro, que a día de hoy me dijo que esta semana iba a empezar, pero bueno, yo te lo digo a ti y a cualquier político, que hombre, a hacer propuestas razonables con el presupuesto que tiene el EPE. Si sabemos que en un plazo de 4 o 8 años no nos va a dar tiempo a hacer esta propuesta, pues hombre, no se propone. A ver, también me comentó que era más por temas de concesiones con el gobierno, de ayudas del gobierno que no habían llegado, y claro que por eso no se eso es una frase muy manida, muy manoseada por parte del equipo de gobierno, que es estamos en ello. Ellos siempre dicen que están en ello. Tú le haces una propuesta, están en ello, se llevan eternamente en ello. ¿Y qué es ello? Yo me pregunto, ¿qué es ello? Mira, proposiciones que yo he hecho, mociones, por ejemplo, que es la creación de un vivero de empresa para personas jóvenes, emprendedoras, que se les posibilite tener un sitio donde iniciar su actividad con un mínimo precio, incluso gratuito, depende de las circunstancias. Pues eso se ha aprobado. Eso creo que también en alguna ocasión, no sé si ellos lo propusieron, pues se lo propusieron 20 años sin hacer nada, absolutamente nada por los jóvenes en ese aspecto. Existían, yo he creado espacios de coworking, todo lo que los jóvenes necesitan. Yo no he visto crear nada.
Yo no sé si la habéis visibilizado, yo no lo veo. Y como No, eso, no. como eso metí mi propuesta, ¿no? De si yo qué sé, una app, propuse una app, una moción de app de un portal de empleo público. ¿Sabe qué me contestó? Que es que si creas ese portal de empleo público, como tiene acceso todo el mundo, que va a acceder todo el mundo a España y que, que todo el mundo va a optar a eso. Por tanto, le privamos a los jóvenes que están todo el día con su móvil, con el acceso a un app que es mucho más intuitivo y mucho más ágil, de privarse a ver si hay un empleo o no posible para un joven. ¿Sabe quién accede a eso? La que tiene una información privilegiada, que son los Ya. suyos. Y esa es la diferencia que yo quiero en mi programa, que es que yo creo y debemos ser inclusivos, no exclusivos. Aquí tú no puedes ser un partido y porque seas un partido debe ser exclusivo y excluyente. No, debemos ser inclusivos. ¿Cómo se hace eso? Con transparencia. Por tanto, transparencia hay que mejorarlo. El de empleo público hay que mejorarlo. Y eso, venga quien venga. Lo que pasa, lo que tenemos que promocionar es que nuestros jóvenes sean los mejores para que puedan acceder. También es eso, es Claro. importante. Y que tengamos un funcionariado, unos trabajadores públicos de calidad. Y como dice, atraigamos la gente que tiene bastante cualificación. Bueno, pues hagámoslo, pero no, finalmente no es así. Claro, porque, bueno, y pasando por ejemplo a deporte, ¿qué me tienes que decir sobre el deporte? También me comentaba también en este caso Bella Canales que las actividades estaban muy caras, que por ejemplo también el tema del carril bici que no se ha terminado, que también es verdad que Juanma me dijo que tenían también la previsión de terminarlo en esta legislatura, la del EPE, Terrón, Lantilla. No sé, tú qué me tienes que decir sobre el deporte en Lepe, que hay muchísima gente en Lepe, gracias a Dios, lo que sobra gente para hacer deporte. Hay gente que tiene muchas cualidades, que han demostrado bueno, es verdad que el deporte en Lepe se practica muchísimo, pero hay un problema. Bueno, el primer problema que yo veo es que el acceso hay muchas familias que no pueden acceder. Por ejemplo, la escuela de fútbol hay gente que le parezca poco la tasa, pagar 200 y pico de euros al año por un niño muchas veces le cuesta mucho a muchas familias, ¿eh? También hay que tener consideración. El acceso, voy a poner un ejemplo. Cuando vas a una ciudad, los jóvenes que no sé, usáis, por ejemplo, queréis practicar natación, accedéis a muchos espacios públicos de natación que tienen un precio módico. ¿Sabes si quieres cuánto cuesta en Lepe ir una hora a Prado Sport a la natación? Si no estás abonado, 11 euros. Ya. 11 euros. ¿Qué quiere decir con eso? Con eso te refiero que además no se están aplicando las ordenanzas de nuestro pueblo, que te lo digo. La ordenanza dice una cosa y después se aplica otra, ¿eh? Y lo digo en Prado Ya. Sport. No voy a dar detalles, pero ¿eso qué significa? Que hay que permitir acceso. Después ya el tema del deporte, a mí me encantaría que el deporte no estuviera tan lejano del ciudadano. ¿Y cómo sería eso? Ya no será fácil, ¿eh? Tampoco voy a hacer una propuesta de eso. Pero me gustaría que el deporte, que hubiera espacios de ocio, de esparcimiento y de, no sé, pequeñas pistas, pequeñas canchas, pequeñas, no sé, de lo que sea, pero cercano. Habilitar algunos espacios en que no tenga que ser necesariamente irte al polideportivo o a ProDesport. Creo Claro. que deberíamos plantearnos que el deporte también sea más popular. Y no tenga que ser tan elitista en muchas ocasiones. Yo practico de pádel habitualmente y pienso, digo, los chavales que te quedan al pádel, barato no les sale. No les No, sale. ¿cuánto vale ya? Por lo Pues menos con 4 la euros, ¿no? Por hay una persona. aplicación que vale 4,30 euros. 4,30. Hombre, dice, comparar con otras grandes ciudades, ¿verdad? Que efectivamente, pero en Cartaya vale 2 euros. Te pongo un No. ejemplo. Sí, sí, sí. Te pongo un ejemplo. Y en buenas pistas, ¿eh? Que yo he jugado. Pongo ejemplo de cosas que he practicado yo. Y que las veo y las visibilizo. Creo que entonces acercar el deporte después, pues es importante. Que más eventos deportivos de ámbito, muchas veces lo decimos, como los de pádel somos muy nuestros, como todos los deportes, decimos, vale, traemos un Sí. evento de pádel importante en pleno verano que atraiga Sí, que es verdad que en balonmano fuerte, si se hace, y en baloncesto también se ve de que casi todos los años prácticamente en Lepe hay alguna competición o andaluza o no sé correcto. si de España también, siempre se hacen porque tenemos unas instalaciones, la verdad que son buenas, sobre todo las del Poli, el campo de fútbol que se ha cambiado hace no mucho, ¿no? 4 o 5 años. 5 años, sí, Pero sí, sí. No, hombre, pero evidentemente estamos haciendo propuestas para mejorar. Yo estoy sí, sí, refiriendo que es verdad que se hacen propuestas deportivas a nivel autonómico, etcétera, etcétera, incluso estatal, de cantera. Yo estoy hablando ya de eventos de un poquito claro. más calado, que también nos dé otra visibilidad. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Pero bueno, Sí, sí.
de todo es mejorable. Y en cuanto, por ejemplo, a la cultura, ¿qué tipo de propuestas haces tú en cuanto a la cultura? También el tema de ocio, por ejemplo, para los jóvenes, o el tema de la biblioteca, que también han propuesto varios. No sé qué me tienes que decir sobre Bueno, eso. la ampliación de la biblioteca, incluso los horarios, es una demanda ya también histórica, ¿no? Se presume incluso que bueno, se presume, no, los presupuestos del año pasado también se prevía la ejecución de una nueva biblioteca, que bueno, también era una propuesta del 2015, 2019 y las anteriores, es decir, 2011. Bueno, sí, lleva muchos años con esa propuesta que no se ejecuta. Creo que necesitamos un espacio más acorde a la biblioteca. Yo también he propuesto muchas veces que el acceso a la cultura e historia, hoy día todo se hace con wifi, historia, ¿no? Crear espacios libre de wifi en algunos Sí, puntos de la ciudad, eso lo propusimos en su día. Creo que debemos tener ya un museo, lo digo sinceramente, creo que el EPE se merece un museo. Podemos ya establecer la materia que queramos, desde la historia del EPE, creando por pintores que ya tenemos de gran consideración, que ha tenido que crear que constituir su propia galería, como es Enrique Santana, cuando creo que el ayuntamiento tenía que haber creado un espacio para gente con tan reconocido prestigio. Entonces siempre vamos un poquito en ese aspecto, vamos en el vagón de cola respecto a la iniciativa privada. Y por eso el EPE crece mucho, por la iniciativa privada, que en sí. muchas ocasiones está tirando el carro del ayuntamiento. Yo creo que el ayuntamiento muchas veces debería ser más propositivo y que Pues hubiera son un... concesiones, ¿no? Que hacen con Claro, eso yo empresas. creo que también el hecho de un museo, que para mí, y voy a decirlo claramente, yo, si pudiera, creo que el ayuntamiento se ha quedado con un espacio muy reducido, que tiene muy dispersado sus servicios, porque el ayuntamiento, lo que es el edificio, es antiguo, poco espacio. Creo que la reubicación su día ya con el PP con el PA, que eso fue en el 2003, propusieron la reubicación en el campo de fútbol antiguo y creo que ese era lo idóneo. Creo que hay que rescatar ese proyecto, porque los proyectos, aquí nadie debe erigirse en El Salvador de nada. Las propuestas las hacemos todos. El problema está en la ejecución, porque tú ves muchas redes sociales que muchos dicen, no, eso lo propuso el PSOE, eso lo propuso. Muy bien. Si la difícil no está en proponer, si casi todos tenemos nuestros pensamientos No, cosas sí. similares. Es La cosa ejecutarlo. está en A mí, hacerlo, ¿no? a mí me gustaría reubicar el ayuntamiento en la zona del campo de deporte antiguo, porque tenemos otras posibilidades de practicar deporte en otros lados, que tenemos bastante, gracias a Dios, como bien has dicho, y lo Sí. reconozco. Y creo que sería idóneo un museo donde está el local, el edificio consistorial de hoy. Sería una alternativa para dinamizar turísticamente y culturalmente también, o unos espacios, mira, no tenemos ni espacio culturalmente. Muchas de las jornadas de patrimonio y demás, no se conoce que hay jornadas de patrimonio, y muchas Sí, presentaciones se producen en el Salón de Actos de la Comunidad de Regantes del EPE, una sí, sí, entidad que no pertenece al Ayuntamiento del EPE. ¿No parece curioso que no tengamos un espacio similar? Porque claro, no se va a abrir teatro cada 2x3 para ese tipo de eventos, ¿no? Y además muy lejano, muchas veces del centro que dinamizaría. Pues no tenemos un espacio similar a eso, pero casi todos los ayuntamientos en nuestras localidades limítrofes lo tienen, Similar, no hace falta hacer un teatro. Son pequeñas cosas que te llaman que la todo atención. suma, ¿no? Exactamente. Entonces, No, si eh, queremos ser el mejor pueblo de Huelva, si es verdad que tenemos mucho potencial, hombre, también hay que llevarlo a cabo, ¿no? Con todos los recursos mira, que... voy a decir algo, mira, mi mujer es doctora en Derecho Civil y el aula de la experiencia de mayores, estando en la Universidad de Huelva, fue Ana de mi mujer, no la concejala actual, Sí, quien en su momento propuso esa experiencia y es verdad que Andrés se la compró y se trajo y ha sido muy bien. Yo creo que deberíamos dinamizar un poquito más el tema universitario, tener más convenios universitarios para celebrar congresos o incluso propios de, no sé, ponencias o algo universitarias que atrajese también un poco la juventud en ese aspecto. Se puede hacer en verano. Creo que se podría dar una vuelta de tuerca a ese tema. Y tenemos espacio. En la Antilla hay espacios. Hay no, un, hay espacio. hay un palacio de congresos, como el que tiene hotels, o tiene otros espacios de otros grandes hoteles, que se podrían aprovechar para dinamizar también culturalmente, universitariamente. Creo que hoy día podríamos atraer también un tema de universitario en ese aspecto, con congresos y bueno, ya después hablar de mesas sectoriales, ya eso estamos hablando desde el punto de vista Ya. empresarial, ¿no? Pero culturalmente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que empezar en grande, porque después es difícil ejecutarlo, No, pero hay que hombre, empezar en grande. claro. Y en cuanto a las fiestas, por ejemplo, patronales o el ocio de los jóvenes, que es mucha gente lo que quiere escuchar, el tema de que, por ejemplo, en otros pueblos se hace continuamente una carpa y un DJ, cualquier pueblo de aquí de Huelva, o que se realizan festivales, que supongo yo que dejarán también un dinero
en el pueblo, como se hace en Alós, ¿no? En San Juan, en Gibraleón, hace poco. Y aquí en Lepe, por ejemplo, vemos que eso no pasa. Sí que es verdad, en verano hay todo el ocio que quiera, sobra. Pero desde octubre a mayo, sí que es verdad que también estamos más limitados en ese... Deja mucho que desear. Sí, también se hacía antiguamente en el paseo, tú te acordarás, antes del COVID, que se ponía un DJ, este año no se puso. Es cosa que sí que es verdad que los jóvenes demandamos. Es cierto que eso compatibilizar el asunto, el tema empresarial o comercial, porque claro, hay muchas actividades comerciales que están reñidas a lo mejor con eso porque supondría una competencia desleal. Y eso yo creo que por ahí viene el problema, ¿por qué no se hace? Es decir, hay personas que mantienen su negocio todo el año y por tanto si tú pones una carpa o una barra para otra persona que no tiene negocio lo está perjudicando. Creo que hay que armonizar eso, creo que está bien. Quizás habría que hacerlo en distintos espacios. Yo no voy a dar más ideas porque muchas veces he dado ideas y al final las usan y se las apropian, ¿no? Entonces, pero sí voy a asegurar, mira, tema botellón. ¿Hay un espacio habilitado para botellón en Lepe o la Antilla? ¿Legalmente? ¿Lo conoces? Que yo sepa, no. ¿La gente va de botellón? Sí. ¿Por qué no hay ese espacio? Algo básico. Y la ley lo permite, crear ese espacio. Uno propone, es posible después que nos guste o que a los jóvenes no les guste el espacio donde se ubique o se debe de ubicar. Pero hay que intentarlo, porque está creando un conflicto. Entonces, al final se está viendo la juventud como un conflicto. Y no debe ser. Queremos espacios en los que también podría suceder eso. El tener crear un DJ o una actividad o lo que fuera, que no solo se limite aquí a la feria de la feria de octubre que se hace, que es templaria esa, que bueno, se queda ahí como una cosa un poco dispersa, que no va dirigida exactamente a los jóvenes. Al final se queda todo un poco como diluido. Entonces, sí es verdad que más actividad cultural y musical, que no solo depende de la actividad, que la hay también, es verdad que hay muchos empresarios en Lepe que están apostando por eso, por el tema de traer grupitos y demás, pero en espacios que son a veces muy reducidos, con mucho para jóvenes que además no tienen la capacidad de acceder a esos espacios porque también es verdad que la cuestión económica influye muchísimo. Claro. Los jóvenes, yo también fui de botellón, yo fui del inicio del botellón. Entonces, ¿por qué se va? Porque no se tiene medio económico. Hay que habilitar también esos espacios en los que, bueno, pues que se pueda compatibilizar el acceso claro. a esa cultura, a esos conciertos, que he hecho mucho de menos conciertos. Curiosamente, el éxito que ha tenido ahora la Feria de la Tapa, porque ha tenido Rebujitos y Raya Real y dos grupitos que no son de primer orden, con todo respeto, no son de primer orden. No vemos grupos de primer orden nunca. Y es verdad que esto hay que también entenderlo. El Ayuntamiento de Lepe está sometido a un plan de ajuste económico por dificultades económicas desde el 2012. Hace ya 11 años que le impiden inversiones. Eso no lo dice. No, vamos, a mí me comentó justo la semana pasada de que la situación económica del EPE era muy favorable y que estos próximos años iba a dar para hacer muchas cosas. Me encantará verlo, pero hasta hoy estamos sometidos al plan de ajuste. Cuando la próxima tenga ocasión de entrevistarlo, pregúntale cuándo salimos del plan de ajuste. Tengo un plan de ajuste que impide. Un plan de ajuste significa un plan de ajuste sometido por Hacienda, El Ministerio de Hacienda tiene un convenio de un plan de ajuste por la situación económica del ayuntamiento. Entonces, tampoco le podemos pedir peras al olmo porque sé que lo tienen. Ahora, ¿quién nos ha llevado a eso? Ellos dicen que el PSOE, no, pero el plan de ajuste es del 2012 y yo gobernaba ya del 2003, Aquí tiene una corresponsabilidad en esa problemática del plan de ajuste. Claro. Y, por ejemplo, el asunto de la peatonalización del centro o de el tema de que sí que veo yo de primera mano y también me lo comenta mucho la gente, el tema de que hay muy poca masa arbórea en el pueblo, hay pocos árboles, poca vegetación, ¿no? Totalmente. Mira, mi propuesta es un plan de jardinería y adecentamiento de nuestro municipio. Y ya lo hablo aquí, se trajo que si era, ¿cómo se llamaba eso? No sé qué de las rosas, no sé, era una propuesta que hizo Turismo en Madrid, que era que iba a colocar pequeññas macetas por todos lados. Bueno, eso está bien, es bonito, pero hay que hacer un plan más ambicioso, ¿no? Otro otras de las demandas históricas de los leperos. Esa Plaza de España, ese paseo cuadrado, no se corresponde con lo que es un gran pueblo de la costa ni de Huelva. No se corresponde. Necesita desde hace mucho tiempo remozarlo y acondicionarlo con un plan de peatonalización lógico.
hemos hecho un plan de peatonalización disperso, desde la calle Manuel Vela a la calle Rinconada, a la calle Alonso Barba, sin solución de continuidad. Eso ha sido como ir a salto de mata. Si lo vemos, ¿dónde está la peatonalización? Hay 4 calles peatonales, grandes. Sí. Y sin embargo, no tenemos la sensación de que está peatonalizada. Es más, influye en el tráfico de modo pernicioso o perjudica. No se ha planteado. Yo siempre dije que la opción, para mí, ya esto tiene más complejidad. Yo la calle Alonso Barra no lo hubiera peatonalizado en principio. O si lo hubiera peatonalizado, para mí creo que está muy bien, que hay muchos negocios, se peatonaliza por negocio, está muy bien, ya está hecha, pero eso ahora nos coarta o nos cohíbe para cómo distribuir el tráfico en Lepe. Porque era más fácil que fuera todo desde la calle Real hacia el ayuntamiento, incluyendo Rinconá y parte de calle Iglesia, todo eso más para que después tú pudieras tener una accesibilidad, un transporte público que tampoco tenemos. ¿Quién accede? No. ¿Por qué están muertos por los negocios? ¿Cómo se accede al centro? O vienen en coche o hay personas que tienen andando. Ya sabemos que a la gente le gusta andar poco, pero bueno, también hay que promoverlo, que esa es otra. Aquí se promovía o yo proponía aparcamiento de bici. No he visto un aparcamiento de bici en el centro. ¿Has visto alguno? No, no. De moto sí que hay, pero... Bueno, pero por eso porque es zona ahora. Pero bueno, Sí. Es decir, la movilidad va también con la peatonalización. Y ahí yo veo que no se ha trabajado. Y llevan 20 años proponiéndolo, que no es de ahora, Entonces, yo veo que seguimos con las mismas propuestas, pero sin hacer nada. O haciendo muy poco. Sí. O haciendo muy poco. Sí, es lo que tú dices, que las propuestas están muy bien, ¿no? Por eso digo todo lo que sea mejorar el pueblo, ¿quién te va a decir que no? Pues sí. Claro. La cosa está en, no sé, en priorizar una u otra, no propone 20 y hace 2, propone 5 y a las 5, no sé. Efectivamente. O si lo ha propuesto, empieza y termina. No dejes las cosas a medias, ¿no? Porque tenemos un problema en la biblioteca. Mira, otra de las mociones que presenté, pues está hablando de la peatonalización y la accesibilidad. Yo presenté una moción, es que si me pongo a relatar la cantidad de mociones que he propuesto, me quedaría aquí solo. Una moción sobre barreras ceros. Barreras cero. Nuestro ayuntamiento no tenía la accesibilidad al salón de plenos para personas con movilidad reducida. Hay una persona que es un concejal, que seguramente el PSOE lo ha puesto de manifiesto, que en su momento pues, tiene movilidad reducida y no podía hacer los plenos porque no había un elevador. Nos llevamos 1 año y pico celebrando plenos en la oficina de turismo. Es de recibo que nuestro ayuntamiento no dé ejemplo cuando le exige al resto local, empresas, etcétera, que tenga el acceso para personas con movilidad reducida. Pues no lo ha hecho. La biblioteca tampoco, ¿no? La biblioteca tampoco. Juzgado de paz que va sus mamás con sus bebés, con su carrito. ¿Ha sido alguna juzgado de paz? ¿No ha sido? No sé si. Sí, allí al lado de BVA, ¿no? Ahí... Efectivamente, a ver cómo hacer en esa escalera y además los techos no mantienen la altura urbanística necesaria. No dan ejemplo. No voy a decir, o lo que yo sospecho, por qué no hacen esas cosas. A veces son cosas poco agradables que podría decir, por qué no lo hacen, ¿vale? Pero hay que hacer las cosas y no se hacen. Claro. Y yo no veo una propuesta en barrera cero. Y tú vas a peatonalizar y no quitas. Bueno, el local de asociaciones que se acaba de abrir en la calle Avenida de Huelva, un local para asociaciones, la ha abierto justo antes de la campaña. O sea, ya aquí, una demanda histórica también. Es que no me quiero extender mucho, pero es que es así. Son demandas históricas. Pues la han abierto in extremis, corriendo, deprisa y corriendo, y la planta abajo, claro, como era un antiguo bar, puedes acceder, pero la planta arriba no puede acceder nadie. No tiene un ascensor, no tiene un elevador. Sí, es que tiene acceso abajo, pero está abierto la parte arriba, abajo. ¿Qué ejemplo estamos dando con eso? ¿Por qué? Porque quieres abrirlo políticamente, quieres venderlo. Creo que no es justo, que los leperos no se merecen estas actuaciones porque produce un agravio comparativo con la actividad privada. Y la actividad pública debe ser ejemplar. Claro. Y mira, a la gente que tú, vamos, te lo escucharás día a día, la gente que ha perdido toda la ilusión, la gente que no cree en la clase política, ¿tú qué le dirías? A esa gente que dice, yo por ejemplo, yo no voto, me da igual, que sea, son todos iguales, todo ese tipo de personas, ¿qué le dirías? Te quiero decir, yo no me considero clase política y sigo creyendo en mí. Es que las personas lo que tienen que creer en sí mismas para cambiar las cosas. Yo digo en estas elecciones que yo quiero un Lepe que sea la casa de todos. Todos tenemos que pensar en el bien común. Pensemos como una comunidad de propietarios. ¿Qué aporta tú una comunidad de propietarios? El presidente propondrá y hará porque los comuneros proponen. El vecino debe ser proponer. Y no debes
yo lo entiendo, que critique la clase política, pero bueno, ya decía Kennedy, ¿no? Decían, no te quejes por lo que no hacen por ti, sino qué haces tú por lo demás, ¿no? Claro. Propon tú, es decir, tú qué haces por lo demás. Una vez que lo haces y no consigues nada, pues dirás, mira, yo me quedo tranquilo, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo no tenía necesidad de dedicarme a la política, pero me dedico porque para mí el bien común es un valor superior. Y todos debemos pensar en eso, porque es en el día a día, cuando tú sales a la puerta de la calle, ve si la luz, que se cambió toda la farola, recordemos la farola y por otro día, ¿por qué tenemos que cambiar las cosas? Y dice, no, es que voy a oscuras, bueno, es que existe la contaminación lumínica, bueno, pero es que hay otro derecho que es a la seguridad, es que la Claro. luz, eso, yo lo puedo cambiar, sí. ¿Hay políticos que vienen a beneficiarse de la política? Sí. Hay mucha gente más alrededor de los políticos que vienen a beneficiarse de la política que los propios políticos. Sí, sí. Y ahí tengo que lanzar un dardo a esas personas, porque es así. Y somos los políticos los responsables de que esas personas se acerquen por interés privado y no común a la política. Pero ¿por qué no se alejan a esas personas? Porque al final son el voto. Este es el problema que está habiendo generalmente. Decía, no sé qué, si era Aristóteles o Sócrates, decía que la democracia es el sistema de gobierno menos malo. Pero es el menos malo, es el que tenemos. ¿Cómo lo debemos perfeccionar? Pues siendo más conscientes de la necesidad de que lo público sea puesto en valor y que desde los jóvenes y la labor que tú estás haciendo ahora, pues vean que se puede mejorar las cosas con las Hombre, pequeñas, sí. Todo junto con las los pequeñas pequeños pasos. aportaciones. Es verdad que tenemos un pueblo bastante inmóvil en cuanto a las reivindicaciones. Eso es cierto, en general. Y eso es algo que le pero porque el apero trabaja muchísimo, es muy trabajador, Sí, se afana mucho, muy propositivo, muy productivo. Entonces en esa producción se olvida del bien común. Ojalá algún día el pero tome conciencia de eso y seremos un pueblo ya perfecto. máximo. Top 10, seguro. Top Y 10. ya para terminar, antes de que me diga el por qué hay que votar en este caso a Ciudadanos, el tema, por ejemplo, de los pactos, que en España ahora mismo está gobernando un gobierno en coalición. Puede ser que en estas elecciones también Ciudadanos sea el que decida si gobierna un partido o gobierna otro. No sé si tú me podrías decir algo, si te cierra o se abre. No. Yo siempre he dicho, sí, mira, a mí en estos años, mira, yo presento una moción de erradicación, de la mesa de erradicación del chabolismo con el PSOE, que se añadió después el PP. La primera vez en la historia que un partido pone de acuerdo a dos grandes partidos para que se afronte un problema que era bastante grave para solucionarlo de modo consensuado y dialogante. ¿Qué te quiero decir con eso? A mí a veces me han reprochado que, oye, es que tú hablas mucho con lo de socialistas, es que tú eres muy amiguito. Eso es lo que yo quiero decir, que no debemos ser exclusivos y excluyentes, debemos ser dialogantes con todos para el bien común. Yo, si tengo esa posibilidad que estás previendo o anunciando o lo que fuera, o que se pueda producir, yo naturalmente dialogaré con todos, con todos. No cerraré puertas a nada. Quien cierra puertas, evidentemente tengo mis límites, ¿eh? Tengo mis Claro. líneas rojas. Hay partidos que para mí tienen más líneas rojas que otras por su propia filosofía política, pero ahí yo no me voy a cerrar en banda a ninguna posibilidad, ninguna. Incluso no entra en gobierno si estoy la llave. Yo no cierro ninguna. Claro. Lo estoy diciendo, es decir, porque no se trata de vender votos, se trata del bien común, lo voy a repetir, aunque no lo parezca. Después, si uno pacta con el PSOE, pues el PP dirá, se ha vendido el PSOE. Si uno pacta con el PP, pues el PSOE dirá, se ha vendido el PP. Claro. Esto es No, sí, eso por desgracia es así. Yo, el programa que más me convenza o que comparta más con mi línea programática y mi forma de ver las cosas en política es que si tengo la llave de algo que puedas necesitar para que el gobierno de nuestro municipio se constituya, pues ya lo veremos en su momento. perfecto. Y ya para terminar, el por qué hay que votar este 28 de mayo a Ciudadanos en Lepe. Pues, como he dicho antes, porque creo que nosotros lucharemos porque el EPE sea la casa de todos, como he dicho antes. Somos un partido que apuesta por la transparencia, por la inclusión de todos los leperos, no somos ni exclusivos ni excluyentes, como te he dicho antes. Creemos que tenemos propuestas bastantes positivas
Creo que el trabajo durante 4 años nos ha avalado con esas 20 mociones y por trabajo no va a faltar. Y creo que en todos los sectores tenemos una mente bastante abierta a que, bueno, a que finalmente todos, entre todos, construyamos un LEPE mejor. Y eso creo que con mi propuesta, y si recabáis las mociones presentadas en su día, como digo, y mi trabajo realizado, me avala para poder decir que seré, si soy alcalde, un alcalde para todos de verdad, con las cosas que van por delante siempre con la verdad. La verdad absoluta no existe, pero y por una ciudad, quiero cambiar la fisonomía de esta ciudad, no solo física, sino ideológica, en la que se entienda que cuando alguien hace el ayuntamiento, este ayuntamiento no es el ayuntamiento de nadie, es de todos. Y eso es lo que me gustaría, con transparencia y con trabajo, que suceda. Bueno, pues ya está. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar conmigo hoy en este caso y hablar y compartirme de tus propuestas y dedicar un poquito de tu tiempo. Y nada, desearte pues toda la suerte del mundo en estas elecciones. Pues agradecerte tu tiempo también. Siento haberme extendido tanto, pero bueno, es de formación profesional. No sé cómo lo vas a abreviar, pero bueno, que muchísimas gracias y alabo enormemente este tipo de iniciativas que espero que muchos jóvenes en el futuro también adopten y se involucren más en lo político. Gracias y felicidades, Alejandro.